¿Qué harías si un niño de 9 años con botas selladas con cinta adhesiva afirmara que puede sanar a tu hijo, y tuviera razón? Era una mañana fría en Birmingham, Alabama, no lo suficiente para nevar, pero del tipo que hacía visible tu aliento y te hacía sentir un hormigueo en los dedos. La gente entraba y salía apresuradamente del centro médico infantil en la 7ª Avenida, envuelta en bufandas, sosteniendo tazas de café, moviéndose rápido como si pudieran escapar de lo que los había llevado allí. Una persona no se movía. Estaba sentado en una caja de cartón aplastada cerca de las puertas giratorias, dibujando silenciosamente en un cuaderno desgastado por el clima. Su nombre era Ezequiel C.K. Carter, de solo 9 años. Su abrigo era una talla más grande, con las mangas enrolladas, y una de sus botas tenía cinta adhesiva en la punta. Un gorro rojo de punto descansaba bajo en su frente, apenas cubriendo sus orejas. No pedía limosna, no solicitaba ayuda, solo estaba allí observando a las personas pasar. Estaba allí casi todos los sábados. Algunos empleados del hospital intentaron ahuyentarlo cuando comenzó a aparecer, pero después de un tiempo, desistieron. C.K. no causaba problemas. Sonreía cuando le hablaban, y cuando no estaba dibujando en su cuaderno, observaba, siempre observaba. La mayoría suponía que tenía un padre dentro, quizás un hermano enfermo, tal vez solo esperaba que lo recogieran. Nadie hacía demasiadas preguntas, no en un lugar como ese. Al otro lado de la calle, estacionado junto a un hidrante, un Range Rover plateado oscuro estaba en ralentí. El motor seguía encendido, pero el conductor no se movía. Dentro estaba Jonathan Reeves, un hombre de unos 40 años con una mandíbula afilada y sienes canosas. Su corbata estaba suelta, su cuello arrugado. Tenía dinero. Se podía ver en cómo brillaba su auto incluso bajo las luces fluorescentes del hospital, pero parecía un hombre que se estaba quedando sin energía. En el asiento trasero, una silla elevadora sostenía a su hija, Isla, de 6 años, con rizos castaños recogidos detrás de una oreja, las piernas cubiertas con una manta rosa. Sus ojos estaban muy abiertos, pero no decía una palabra. El accidente lo había cambiado todo. En un momento, ella trepaba árboles y corría con sus primos en el patio trasero. Al siguiente, estaba paralizada de la cintura para abajo, sentada en silencio. Jonathan abrió la puerta trasera, la levantó cuidadosamente y la llevó hacia la entrada. No notó a C.K. al principio, la mayoría no lo hacía, pero C.K. lo notó a él. Vio cómo Jonathan la sostenía, como si pudiera desmoronarse, como sus ojos se fijaban en el cielo, evitando el edificio. C.K. miró más de lo habitual. Luego, justo antes de que pasaran, se puso de pie y gritó: «Señor, puedo hacer que su hija vuelva a caminar». Jonathan se detuvo a mitad de paso, no porque estuviera ofendido o confundido, sino por la forma en que se pronunciaron las palabras, no como una oferta de venta, no como una broma, solo suaves, claras y serias, como si C.K. lo creyera completamente. Jonathan se giró, con los ojos entrecerrados. «¿Qué acabas de decir?» Rec no titubeó. Dio un paso adelante, metiendo su cuaderno bajo el brazo. «Dije que puedo ayudarla a caminar de nuevo». Jonathan lo miró fijamente, sus brazos se apretaron alrededor de Isla. «Eso no es gracioso, pequeño». No estaba bromeando. La voz de C.K. no tembló. No había sonrisa, solo ese mismo tono tranquilo, una especie de calma adulta en el cuerpo de un niño. Jonathan bajó la mirada hacia la ropa de C.K., su bota sellada con cinta, las lentes agrietadas de los lentes que colgaban del cuello de la camisa del chico. Esto tenía que ser una extraña coincidencia, tal vez incluso una estafa. Se dio la vuelta y entró sin decir otra palabra, pero dentro no podía dejar de pensar en ello, en la forma en que el niño lo dijo, no con esperanza, no con duda, sino como si fuera un hecho. Algo en esa voz se quedó atrapado en la cabeza de Jonathan, y seguiría tirando de él hasta que regresara. Jonathan intentó olvidar al niño durante las siguientes horas. Se sentó durante las citas de Isla, asintiendo las actualizaciones de terapeutas, neurólogos y especialistas, todos usando las mismas frases de siempre: manejar expectativas, un largo camino por delante, los milagros toman tiempo. Lo había oído todo, pero las palabras de C.K. seguían repitiéndose en su mente como una comezón persistente: puedo hacer que su hija camine de nuevo. A primera hora de la tarde, Jonathan e Isla salieron del edificio. El sol había atravesado las nubes, pero el frío seguía siendo intenso. Caminó hacia el auto, cargando a Isla como de costumbre,
cuando notó a Zeke de nuevo, todavía allí, misma caja, mismo cuaderno, excepto que esta vez, lo miraba directamente a Jonathan, como si supiera que volvería. Jonathan Dudot. Miró a Isla, su cabeza descansaba en su hombro, con los ojos cerrados. Su cuerpo era ligero, demasiado ligero para una niña de su edad. Se giró. «Tú otra vez», murmuró, acercándose. «¿Por qué dirías algo así? ¿Crees que esto es gracioso?» Zeke negó con la cabeza lentamente. «No, señor». «Ni siquiera la conoces», espetó Jonathan, bajando a Isla suavemente al asiento trasero. «No sabes por lo que ha pasado. No sabes por lo que hemos pasado». Zeke no retrocedió. «No tengo que conocerla para ayudar». Jonathan se enderezó. «¿Qué tienes? 9 años». «Casi 10. Exactamente». «Eres un niño pequeño sentado fuera de un hospital con cinta adhesiva en los zapatos. ¿Qué podrías saber sobre ayudar a alguien como mi hija?» Zeke bajó la mirada, sus dedos trazando el borde de su cuaderno. «Mi mamá solía ayudar a las personas a caminar de nuevo», dijo en voz baja. Era fisioterapeuta. «Me enseñó cosas». Dijo que el cuerpo recuerda cosas, incluso cuando las olvida por un tiempo. Jonathan lo miró fijamente, el escepticismo endureciéndose en su pecho. «¿Entonces qué? ¿Viste cómo hacía algunos estiramientos y ahora crees que eres médico?» «La vi ayudar a un hombre a caminar después de estar en una silla durante 5 años», dijo Zeke, levantando la mirada. «No tenía máquinas ni enfermeras, solo sus manos, su paciencia y fe». Jonathan abrió la boca para hablar, luego se detuvo. Miró a su alrededor. Una enfermera pasó, saludando a Zeke con un pequeño gesto. Un conserje del hospital asintió en dirección al chico. Todos parecían conocerlo. «No te voy a dar dinero», dijo Jonathan. «No pedí dinero». «Entonces, ¿qué quieres?» Zeke respiró hondo y dio un paso adelante. Solo una hora. «Déjame mostrarte». Jonathan miró a Isla, que ahora había abierto los ojos y los observaba a ambos en silencio. Suspiró, frotándose el puente de la nariz. «Debería irme ahora mismo». Zeke no se movió. «Debería llamar a seguridad», añadió Jonathan. Aún así, el chico permaneció en silencio. Jonathan finalmente resopló. «Bien. ¿Quieres perder tu tiempo, pequeño? Encuéntranos en el Parque Harrington mañana, al mediodía. No llegues tarde». Zeke asintió una vez. «Estaré allí». Jonathan subió al SUV, encendió el motor y se alejó sin mirar atrás. Pero en el retrovisor, Zeke seguía allí, con las manos a los lados, el rostro ilegible. De vuelta en casa, después de la cena, Jonathan estaba sentado en su oficina en casa. Los papeles estaban esparcidos por su escritorio, ninguno tenía sentido. Seguía pensando en cómo Zeke se quedó allí, como si supiera algo. Isla asomó la cabeza en la habitación. «Papá», preguntó. Él se giró. «Sí, pequeña». «¿Quién era ese chico?» Jonathan hizo una pausa. «Solo alguien que conocimos fuera del hospital». «Parecía que lo creía», dijo ella. «Creía que yo podía caminar». Él la miró, con los labios ligeramente entreabiertos. Ella sonrió, apenas, y caminó con sus dedos por el reposabrazos de su silla de ruedas como si fueran piernas. Pero Jonathan no estaba sonriendo, porque por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él no se sentía entumecido. Se sentía peligroso, como esperanza. El Parque Harrington era el tipo de lugar que la mayoría pasaba sin mirar 2 veces. Una cancha de baloncesto agrietada, algunos columpios con cadenas que rechinaban y un parche de césped que intentaba ser un campo de fútbol los domingos. Usualmente estaba vacío, especialmente al mediodía, pero ese día, Zeke ya estaba allí, sentado en el banco más cercano al gran roble. Llevaba la misma chaqueta grande, pero su cuaderno estaba guardado. En cambio, tenía una pequeña bolsa de gimnasio a sus pies y una toalla doblada en el banco a su lado. A las 12:07, el SUV de Jonathan se detuvo. No dijo nada al principio, solo sacó a Isla, la colocó suavemente en su silla de ruedas y la llevó hacia donde estaba Zeke. No hizo contacto visual, con los brazos cruzados fuertemente, como si ya se arrepintiera de estar allí.
Zeke se puso de pie cuando llegaron. Hola de nuevo, dijo cortésmente. Jonathan dio un asentimiento rígido. Isla saludó tímidamente. Zeke le sonrió. Hola, Isla. Sus ojos se iluminaron un poco. Hola. Jonathan levantó una ceja. ¿Cómo sabes su nombre? Lo dijiste ayer, respondió Zeke. Recuerdo cosas. Jonathan no respondió, solo señaló la toalla. ¿Y ahora qué? Un paseo en alfombra mágica. Zeke ignoró la pula. No, señor. Solo lo básico. Abrió su bolsa y sacó un par de calcetines, una pelota de tenis, un pequeño frasco de manteca de cacao y un recipiente plástico lleno de lo que parecía arroz caliente envuelto en tela. Jonathan entreserró los ojos. ¿Qué es todo eso? Lo usaba mi mamá, respondió Zeke. El arroz es para el calor, ayuda a relajar los músculos tensos. La pelota es para puntos de presión. Jonathan cruzó los brazos de nuevo. Zeke se volvió hacia Isla. Si está bien, ¿puedo trabajar con tus piernas un poco? No duele, lo prometo, y si algo se siente raro, solo di para, ¿de acuerdo? Isla miró a su papá. Él suspiró. Puedes intentarlo. Solo ten cuidado. Zeke se arrodilló junto a su silla. Desenvolvió suavemente la manta de sus piernas y colocó el paquete de tela con arroz caliente sobre sus muslos. Isla se estremeció ligeramente. ¿Demasiado caliente?, preguntó él. Ella negó con la cabeza. Se siente bien. Zeke asintió y esperó. Después de unos minutos, comenzó a mover sus piernas suavemente, sin jalar, sin forzar, solo pequeñas rotaciones, de lado a lado, arriba y abajo. Jonathan observaba de cerca, listo para intervenir si algo salía mal, pero nada lo hizo. ¿Alguna vez has hecho esto antes?, preguntó, sospechando. Zeke no levantó la mirada. Mi mamá me llevaba a refugios después de la escuela. Ayudaba a veteranos, personas que no podían pagar terapia. Decía, todos merecen sentirse humanos de nuevo. Yo cargaba su bolsa. Jonathan levantó una ceja. ¿Y ella te enseñó esto? Sí. Dijo que el cuerpo no siempre necesita cosas sofisticadas, solo atención. Golpeó ligeramente la rodilla de Isla con el nudillo. ¿Sientes eso? No, susurró ella. Zeke asintió de nuevo, imperturbable. Está bien. Seguiré preguntando. Siguió hablando con ella mientras trabajaba, preguntando sobre sus colores favoritos, su comida favorita, qué programas le gustaba ver. Al principio, sus respuestas eran cortas, pero luego comenzó a hacerle preguntas. ¿Vives por aquí? Más o menos. ¿Vas a la escuela? Solía ir. ¿Por qué ya no? Zeke dudó. Mi mamá se enfermó, luego falleció. He estado tratando de resolver las cosas desde entonces. Isla bajó la mirada. Lo siento. Zeke le dio una pequeña sonrisa. Gracias. La postura de Jonathan se suavizó ligeramente, pero no habló. Después de unos 30 minutos, Zeke tocó suavemente su tobillo de nuevo. ¿Sientes eso? Isla parpadeó. Un poco. Como presión. Zeke miró a Jonathan. Eso es bueno. Jonathan entreserró los ojos. A veces dice eso durante sus sesiones regulares. Sí, respondió Zeke, pero esas sesiones son dentro de una habitación llena de máquinas. A veces los niños se asustan de las máquinas, se tensan. Pero aquí, señaló al parque abierto, hay aire, árboles. Se siente diferente. Jonathan no dijo nada, pero definitivamente estaba escuchando ahora. Zeke ayudó a Isla a estirar ambas piernas, luego le dio algunos movimientos simples para intentar con los dedos de los pies, solo moverlos. Ella lo intentó, no pasó nada obvio, pero no parecía desanimada. Te lo mostraré de nuevo la próxima semana, dijo Zeke, poniéndose de pie. Toma tiempo, pero tus músculos, señaló sus muslos, todavía recuerdan cómo usarse. Solo hay que recordárselos. Isla sonrió, más grande esta vez. Está bien. Jonathan carraspeó. No estamos prometiendo nada, dijo rápidamente.
Zeke asintió. Yo tampoco. Solo estoy intentando. Jonathan lo miró fijamente por un largo segundo. Luego, sin previo aviso, metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un billete doblado y lo extendió. Zeke retrocedió. No, señor. No quiero su dinero. Jonathan pareció sorprendido. Entonces, ¿por qué haces esto? Zeke se encogió de hombros. Porque su hija sonrió. Jonathan miró a Isla. Ella todavía estaba sonriendo, pero no entendía cómo un chico que lo había perdido todo podía dar tanto a una niña que apenas conocía. El domingo siguiente fue más cálido, pero Zeke todavía llevaba su chaqueta, no porque la necesitara, sino porque lo hacía sentir que su mamá estaba cerca. Ella solía llamarla su chaqueta de ayudante. Decía que todo buen sanador necesitaba algo que le recordara por qué le importa. Ya estaba en el parque Harrington de nuevo a las 11:45, con la toalla extendida, los suministros alineados y una botella de agua a su lado. Unos niños jugaban baloncesto en la cancha cercana, y el ladrido de un perro se oía a lo lejos. A las 12 en punto, el SUV de Jonathan se detuvo. Isla estaba sonriendo antes de que el auto siquiera parara. Zeke le saludó con la mano. Hola, Isla. Hola, respondió ella alegremente, sus rizos rebotando mientras Jonathan la ayudaba a subir a la silla de ruedas. Jonathan parecía cansado de nuevo, pero diferente esta vez, menos agobiado. Le dio a Zeke un pequeño asentimiento, sin palabras, pero fue más que la semana pasada. Zeke se puso a trabajar, mismo montaje, mismo paquete de tela caliente, pero esta vez algo había cambiado. Isla estaba esforzándose ahora. ¿Puedes presionar tu talón contra el suelo?, preguntó Zeke suavemente. Ella cerró los ojos, concentrándose. No pasó nada. Está bien, dijo él. A veces le toma un tiempo a tu cerebro encontrar el camino correcto. Es como intentar caminar entre una multitud, solo hay que empujar. Jonathan estaba detrás de ellos, con los brazos cruzados de nuevo, pero esta vez más para mantenerse caliente que para aislarse. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó de repente. Zeke levantó la mirada. Porque recuerdo cómo se sentía cuando mi mamá ayudaba a las personas. Las hacía sentir que importaban. Quiero hacer eso también. Jonathan asintió lentamente. ¿Alguna vez piensas en hacer algo más? A veces, dijo Zeke, pero esto se siente correcto. Jonathan miró a Isla. Ella estaba moviendo los dedos de los pies, apenas, pero se movieron por primera vez. No habló, solo observó. Los siguientes fines de semana siguieron viniendo, mismo horario, mismo lugar. Zeke le enseñó a Isla cómo usar bandas elásticas para fortalecer sus tobillos. Rodaba pelotas de tenis bajo sus pies para ayudar a su cerebro a recordar dónde estaban. Le mostró a Jonathan cómo masajear puntos de presión detrás de sus rodillas y explicó cómo cada nervio tenía un trabajo que hacer, incluso cuando estaba en silencio. Y luego llegó el día malo. Era el cuarto domingo. Zeke apareció como siempre, pero cuando el SUV se detuvo, Isla no estaba sonriendo. Sus ojos estaban rojos. Jonathan parecía enojado. No quiere hacerlo hoy, dijo bruscamente mientras la levantaba a la silla. Isla se negó a mirar a cualquiera de los dos. Zeke se acercó lentamente. ¿Qué pasó? Isla cruzó los brazos. Intenté mover mis piernas esta mañana y no pasó nada. Nada. Estoy cansada de intentar. Es inútil. Jonathan miró hacia otro lado, con la mandíbula tensa. Ha estado frustrada todo el fin de semana. Zeke asintió. Se arrodilló junto a ella de nuevo. ¿Crees que nunca me canso? Ella no respondió. ¿Crees que no me senté en un refugio y lloré cuando mi mamá no podía pagar medicinas, y solo tuve que sentarme allí y mirar? Sus ojos se movieron hacia él. Tienes derecho a estar enojada. Yo también estoy enojado a veces. Pero si te rindes ahora, la parte de ti que quiere caminar podría dejar de intentarlo también. Ella miró al suelo. No quiero que te rindas, dijo suavemente, porque yo no lo he hecho. Silencio. Luego Isla susurró, tengo miedo. Jonathan se giró. Era la primera vez que ella lo decía en voz alta. Zeke se acercó más. Yo también.
Pero tener miedo no significa parar. Solo significa que estás cerca de algo grande. Isla se limpió la cara. Está bien. Intentemos de nuevo. Y lo hicieron. Zeke la guió a través de los movimientos suavemente, con menos palabras esta vez, solo presencia, paciencia. Jonathan también se involucró más, ayudándola a cambiar de peso, animando cada pequeño movimiento. Después de 30 minutos, Isla movió su pie derecho, no un dedo, todo el pie. Se deslizó hacia adelante, lento y rígido, pero se movió. Jonathan se arrodilló junto a ella, parpadeando como si no estuviera seguro de haberlo visto bien. «Hazlo de nuevo», dijo. Ella lo hizo. Zeke sonrió pero no dijo nada. Solo se sentó y observó. Más tarde esa noche, Jonathan estaba fuera de su casa en Crestview Drive, mirando la luna. Había dejado de preguntarse quién era realmente Zeke. La pregunta ya no importaba. Dentro, Isla estaba riendo, contando el momento del deslizamiento del pie a su tía por teléfono. Por primera vez en 6 meses, su casa no se sentía como una habitación de hospital. Se sentía como un hogar de nuevo. Pero algo dentro de Jonathan había comenzado a cambiar, no solo las piernas de su hija, sino el peso en su propio pecho, la culpa, el orgullo, el muro que había construido entre él y el mundo. Estaba resquebrajándose. El lunes por la tarde, Jonathan estaba sentado en su oficina, mirando un contrato sin tocar. Su teléfono sonaba cada pocos minutos. Correos, llamadas, actualizaciones de clientes, pero nada de eso parecía urgente ya. Lo que seguía repitiéndose en su mente era ese momento en el parque, el pie de Isla deslizándose hacia adelante como si le perteneciera de nuevo. Lo había visto con sus propios ojos, y la persona que lo hizo posible era un niño de 9 años con botas selladas con cinta y sin apellido que él hubiera oído antes. Abrió una nueva pestaña en el navegador y escribió Ezequiel Carter Birmingham. No apareció nada salvo algunos resultados dispersos. Hizo clic en boletines locales antiguos y bases de datos escolares, algunas menciones de un Zeke y su madre, Monique Carter, en una clínica comunitaria. Sin dirección, sin información reciente. Cerró la laptop y se recostó. Este chico era un fantasma, excepto que no lo era. Para el sábado, estaban de vuelta en el parque Harrington, pero las cosas se sentían diferentes ahora. Jonathan trajo una esterilla extra y una silla plegable. Le dio un sándwich a Zeke cuando llegaron, no dijo nada al respecto, solo lo colocó junto a su bolsa de gimnasio. Zeke dio un pequeño gracias y lo guardó para después. ¿Lista, Isla?, preguntó. Ella levantó el pulgar con entusiasmo. Hagámoslo. Entraron en la rutina, paquetes de calor, estiramientos, movimientos de dedos. Hoy, Jonathan se unió completamente. Se sentó con las piernas cruzadas en el césped, haciendo cada movimiento que Zeke explicaba, incluso lo hizo mal una vez. «Estás doblando mal», dijo Zeke con una sonrisa. Jonathan le dio una mirada de reojo. «No he estirado desde la universidad». Rieron, incluso Isla. A unos 20 minutos, Zeke se inclinó hacia adelante. «Muy bien, Isla, intentemos algo diferente». Desdobló un cinturón de su bolsa y lo colocó bajo sus rodillas, mostrando a Jonathan cómo sostener cada extremo. Va a intentar levantar ambas rodillas ahora, solo un poco. Nosotros la equilibramos, ella controla el movimiento. Jonathan parpadeó. ¿Estás seguro? Zeke asintió. Está lista. Le dieron unos segundos. Su ceño se frunció, los ojos se entrecerraron. Gruñó suavemente, y luego sus rodillas se levantaron, ligeramente, apenas una pulgada, pero se levantaron. Jonathan la miró, atónito. «Tú hiciste eso». Ella sonrió. «Lo hice». Él tragó con fuerza. «Realmente lo hiciste». Zeke asintió lentamente, con los ojos en el cinturón. «¿Ves? El cuerpo recuerda. Solo hay que tener paciencia para dejarlo hablar». Jonathan lo miró. «Eres algo especial, pequeño». Zeke no respondió, solo comenzó a guiar a Isla suavemente a través del siguiente estiramiento. Después de la sesión, mientras recogían, Jonathan se agachó junto a Zeke. «¿A dónde vas después de esto?» Zeke se encogió de hombros. «Por ahí».
Jonathan bajó la voz. Tienes un lugar donde dormir. Zeke dudó, luego dijo, a veces. Jonathan exhaló lentamente, frotándose la nuca. ¿Alguna vez has pensado en quedarte con nosotros por un tiempo? Los ojos de Zeke se abrieron de par en par. ¿Hablas en serio? Tengo una habitación de huéspedes. No estarías en el camino. Zeke miró sus manos. ¿Estás seguro de que a tus vecinos no les importaría un niño como yo? Jonathan dio una risa corta. Hombre, después de lo que has hecho por mi hija, más les vale no decir una palabra. Zeke no respondió de inmediato, pero Jonathan podía ver que estaba pensando. A la mañana siguiente, Zeke estaba fuera de la casa de Jonathan, con una mochila al hombro, una manta enrollada bajo el brazo. Jonathan abrió la puerta en pants, con una taza de café en la mano. Justo a tiempo, dijo. Isla corrió al pasillo delantero. Zeke. Él sonrió. Hola, Super Estrella. Jonathan se hizo a un lado. Bienvenido a casa. Los días que siguieron fueron tranquilos pero significativos. Zeke tuvo su propia habitación, una cama suave, sábanas limpias y un pequeño escritorio. No decía mucho, pero nunca se perdía un estiramiento matutino con Isla. Ella ahora movía ambos pies, aún no caminaba, pero las cosas estaban en marcha. Su cerebro estaba conectando con sus piernas como si recordara la conexión. Una noche, mientras Jonathan lavaba los platos, se detuvo y se apoyó en el mostrador. Zeke, dijo por encima del hombro. ¿Alguna vez piensas en volver a la escuela? Zeke, que estaba dibujando en la mesa de la cocina, levantó la mirada. A veces. Jonathan asintió. Eres inteligente. Podrías llegar lejos. Zeke ladeó la cabeza. Quiero ayudar a las personas a caminar de nuevo, como lo hacía mi mamá. Jonathan se giró para enfrentarlo. Entonces, descubramos cómo llegar ahí. Zeke dio una pequeña sonrisa. Está bien. No hablaron mucho más esa noche. No lo necesitaban. Pero por primera vez en años, la casa de los Reeves no estaba llena de silencio. Estaba llena de pequeños ruidos que significaban vida, pasos, risas, garabatos y sanación. Todo comenzó con una enfermera del centro médico infantil. Estaba paseando a su perro por el parque Harrington un domingo por la mañana y vio un rostro familiar, Isla. No la había visto fuera de su silla de ruedas en meses, mucho menos sonriendo, levantando las rodillas, moviendo los dedos de los pies. Y a su lado estaba el mismo chico tranquilo que solía sentarse junto a las puertas del hospital cada fin de semana. No interrumpió, solo observó desde la distancia por un tiempo, luego fue a casa y le contó a su hermana, que trabajaba en servicios al paciente. Unos días después, un fisioterapeuta del hospital le mencionó a Jonathan, «Oye, alguien me dijo que Isla está mejorando, ¿es cierto?» Jonathan asintió. Sí. Gracias a alguien que no esperábamos. La noticia se extendió rápido. La próxima vez que llegaron al parque Harrington, 2 familias más estaban esperando en el banco cerca del gran roble. Una tenía un niño que usaba un andador, la otra una niña que se recuperaba de un derrame cerebral. Ambos padres habían oído sobre el chico que ayudó a la niña de los Reeves a mover sus piernas de nuevo. Zeke miró a Jonathan. Jonathan lo miró de vuelta. No tienes que hacerlo, dijo en voz baja. Zeke ajustó la correa de su bolsa. Quiero hacerlo. Renunció a su tiempo habitual con Isla ese día para trabajar con los 2 nuevos niños. Les mostró a sus padres cómo usar los mismos estiramientos con toalla, cómo calentar los paquetes de arroz correctamente, cómo animar sin presionar demasiado. Y habló con los niños, no a ellos. No estás roto, le dijo a uno de ellos. Solo estás aprendiendo una forma diferente de ser fuerte. Isla observó todo desde su silla de ruedas, con las manos cruzadas en su regazo. No se quejó ni una vez. Más tarde esa tarde, en el camino a casa, dijo, me gusta verlo ayudar a las personas. Jonathan la miró por el retrovisor. Sí. Sí. Me hace sentir que soy parte de algo bueno. Él sonrió. Para el siguiente fin de semana, 5 familias aparecieron. La semana después, fueron 11. Un pasteur local trajo si applegable.
Una cafetería cercana comenzó a dejar bagels y café. Alguien imprimió volantes que decían: clases gratuitas de movimiento, domingos al mediodía, Parque Harrington. No mencionaban el nombre de Zeke, pero todos sabían de quién se trataba. Un reportero local apareció con una cámara y una libreta. Jonathan llevó a Zeke a un lado. «¿Estás bien con esto?» Zeke miró a su alrededor, a las familias, a los niños moviendo sus extremidades, a Isla riendo con una niña con andador. Asintió. «Siempre y cuando no sea sobre mí. Es sobre ellos». El reportero escribió su artículo. Salió en la segunda página del Birmingham Sunday Post bajo el titular: «Niño de 9 años con un don ayuda a docenas a sanar en un parque de la ciudad». No compartieron su nombre completo. Zeke les pidió que no lo hicieran, pero la gente lo descubrió de todos modos. Un médico local ofreció mentoría. Una organización sin fines de lucro preguntó si podían financiar algún equipo. Alguien más ofreció tutorías gratuitas. Por primera vez desde que su madre falleció, las personas no solo miraban a Zeke, lo veían. Pero Zeke nunca alardeó. Todavía extendía la toalla de la misma manera cada domingo. Todavía usaba las mismas botas selladas con cinta. Todavía revisaba a Isla primero antes de ayudar a alguien más. Pero ahora, el parque que alguna vez resonaba con silencio y cuerpos adoloridos se había convertido en un lugar lleno de movimiento, y un chico que no tenía hogar se había convertido en el corazón de algo más grande que él mismo. Habían pasado 9 domingos de toallas extendidas en el césped, de las rodillas de Isla levantándose más alto, de pequeñas victorias compartidas con extraños que se habían convertido en algo más cercano a una familia. Pero este domingo fue diferente. Zeke lo sintió antes de que siquiera llegaran al parque. El aire era más cálido, los árboles se mecían un poco más lento. Incluso Isla estaba más callada en el asiento trasero, enfocada, casi como si se estuviera preparando para algo grande. Cuando llegaron, una pequeña multitud ya se había formado, nada ruidoso ni ostentoso, solo familias colocando sillas plegables, terapeutas arrodillados frente a niños, padres con ojos esperanzados. Y justo en el centro de todo estaba ese mismo banco desgastado bajo el roble. Zeke no dijo nada al principio, solo desempacó su bolsa, extendió la toalla y le dio a Isla una mirada. «Lista». Ella asintió, sin sonrisa, solo esa mirada de nuevo, seria, determinada. Jonathan la llevó al centro de la esterilla. Zeke se arrodilló frente a ella. «Igual que antes», dijo suavemente. «Te ayudamos a pararte. Tú haces el resto». Jonathan se colocó detrás de ella y puso sus manos bajo sus brazos. Zeke tomó sus piernas, guiándolas suavemente en su lugar. «Bien», susurró Zeke. «A la cuenta de 3». Ella cerró los ojos. 1, 2, 3. Jonathan levantó. Zeke estabilizó sus rodillas. Y luego ella se puso de pie. Sus piernas temblaban, sus brazos temblaban, pero estaba de pie, sobre sus propios pies. La multitud quedó en silencio. Algunos niños jadearon. Una madre se tapó la boca con la mano. Isla abrió los ojos lentamente y sonrió. «Estoy de pie». Zeke parpadeó, conteniendo algo en sus ojos. «Sí, lo estás». Jonathan se quedó congelado por un segundo, como si no pudiera respirar, luego la soltó. Ella se mantuvo en pie. Él retrocedió, temblando. «Ella lo está haciendo». Zeke también retrocedió, solo un poco. «Siempre lo ha estado haciendo». Isla dio un paso tembloroso, luego otro, y luego, porque tenía 6 años y era valiente y no sabía cómo tener miedo, dio un tercer paso, completamente sola, antes de caer en los brazos de su padre. Él la atrapó, riendo, llorando, con las manos temblando mientras la sostenía. «Lo hiciste», susurró. «Realmente lo hiciste». Isla se giró hacia Zeke. «Dijiste que lo haría». Él le dio una pequeña sonrisa. «Dije que lo intentaríamos». Esa tarde, nadie salió del parque apresuradamente. La gente se quedó, habló, abrazó. Algunos rezaron. Zeke se sentó de nuevo en el banco y lo observó todo. No dijo mucho, nunca lo hacía. Más tarde esa noche, Jonathan estaba en la cocina mientras Zeke vertía cereal en un tazón. «Sabes que cambiaste todo», dijo. Zeke no levantó la mirada.
Lo hice. Jonathan se acercó y puso una mano en el hombro del chico. Mi hija caminó hoy, y no fue por un hospital, un médico o una droga milagrosa. Caminó porque un niño sin nada decidió aparecer una y otra vez, incluso cuando nadie se lo pidió. Zeke asintió. Eso es lo que habría hecho mi mamá. La garganta de Jonathan se apretó. Ojalá ella hubiera visto esto. Lo hizo, dijo Zeke suavemente. Creo que ella ve todo. Jonathan se limpió los ojos. Zeke, dijo en voz baja, vas a cambiar muchas vidas. Zeke lo miró. Ya lo estoy haciendo. Hay personas en este mundo que tal vez no tengan títulos sofisticados, currículos brillantes o un pasado perfecto, pero llevan algo mucho más valioso: corazón, valentía y una razón para seguir apareciendo. A veces, las personas más rotas son las que tienen las herramientas para ayudar a otros a sanar. Si esta historia te conmovió, no la guardes solo para ti, compártela. Y si conoces a un niño como Zeke o a una niña como Isla, diles esto: tú importas. Eres necesario.